Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Caro Hernández. Gracias por estar aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Espero que estés disfrutando de una vida plena, maravillosa y trabajando mucho en ti, en ese crecimiento personal que es tan importante y disfrutando de cada instante de la vida. No sé si esto que estamos viviendo nos deja ese gran mensaje, ¿no? La vida es ahora, es en este momento. Hay que aprender a disfrutar de este bonito regalo que es el presente. Así que bueno, pues ojalá lo disfrutes siempre con una gran sonrisa. Y para que puedas tener una gran sonrisa, hoy vamos a hablar justamente de ese mensaje que nos traen los dientes, de eso que está ahí desde esta visión antroposófica. Y para eso hemos invitado a nuestra querida Fabiola Limardo. Ella es odontóloga por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en ortodoncia, está certificada como odontóloga antroposófica por la sección médica del Goetheanum, también es docente, es coordinadora de los cursos sobre odontología antroposófica en Argentina, es autora del libro La respiración bucal desde una visión física, anímica y espiritual, es mentora odontológica para la certificación internacional, además de presidente de la sección odontológica de la Asociación de Médicos Antroposóficos de Argentina. Entre muchos otros también participa en programas de radio. Con nuestra colega Mabel tiene ahí una parte también en donde ella participa mucho en ese programa tan bonito llamado La Tierra como Escuela, que sale también aquí en Mantra. En fin, es una supermujer muy trabajadora que nos da hoy la oportunidad de charlar con ella. Es un honor tenerte aquí, Fabiola. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto enorme y muchísimas gracias por la invitación, Cara. Muchas gracias. Pues mira, queremos hoy aprender este tema tan bonito que es tan importante también en la vida de todos los seres humanos. Y quería empezar preguntándote cuál es la diferencia o las diferencias principales entre la odontología tradicional y la odontología con orientación antroposófica. Sí, cómo no. Entonces, ante todo, la odontología de orientación antroposófica es una ampliación de la odontología académica. El odontólogo tiene que estar recibido por la facultad y luego entonces amplía su visión desde una concepción holística del ser humano, considerándolo como formado por cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Entonces, vamos a ver al diente, ¿sí? Y a la boca incluso como el reflejo del individuo, ¿sí? Uh-huh. Vamos a ver en ese espacio tan íntimo que es la boca cómo obra no solo aspectos físicos, como conocemos los dientes que llegan a un punto máximo de calcificación, llegando al esmalte, que es un cristal, sino que también vamos a ver cualidades anímico-espirituales cuando observamos la boca. Entonces, a partir de ahí, el diagnóstico desde la odontología antroposófica es ampliado, o sea, podemos ver no solo, como decíamos, lo físico, sino también lo anímico-espiritual. Entonces, a partir de ahí también se amplía la relación médico-paciente, ¿sí? Es un vínculo que ya vamos a tomar otras preguntas, otros aspectos que van a incidir en el desarrollo de la boca y también en el concepto de salud y enfermedad, ¿sí? Un poco diferente de lo que tradicionalmente conocemos. Uh-huh. Claro, normalmente es como vamos al dentista por estética o porque nos duele, ¿no? Exactamente, sí, tal cual. Siempre considerando a los dientes como algo aislado, como algo muy rígido, que tiene que ver netamente con la masticación, con algo realmente digamos, muy denso, muy duro, ¿no? Y entonces vamos a ver que hay algo más detrás de eso tan visible, tan concreto, que llega tanto al plano físico. Vemos que entonces también hay fuerzas invisibles que nosotros desde la antroposofía podemos como, digamos, ordenar qué es lo que está actuando, qué podemos ver detrás de esa boca, en esa posición, la disposición de los dientes, el estado de las encías, la estructura de los maxilares, el diagnóstico facial. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué trae de ese individuo? ¿Cómo se refleja en la boca, ¿no?
O sea que alguien que tenga, por ejemplo, gingivitis, no es gingivitis porque Sí, sí, sino que hay algo más profundo. O sea, no es solo gingivitis es, por mala higiene, ¿no? exactamente. Si nosotros, digamos, aspiramos, digamos, a ver la cuatriestructura, vamos a ver que nosotros, por ejemplo, desde el diagnóstico decíamos que va a ser ampliado, ¿sí? Ahora lo vamos a detallar. Luego en el desarrollo dental vamos a tener en relación con la biografía, ¿sí? Esto nos va a llevar a una prevención ampliada también. Finalmente en la terapia, a partir de este diagnóstico ampliado, también vamos a tener una terapia, digamos, que tiene en cuenta los medicamentos dinamizados antroposóficos, actividades artísticas y demás. Entonces, por ejemplo, desde la cuatriestructura vamos a ver que, como decíamos, más allá de los dientes que son bien físicos, que tienen, digamos, funciones masticatorias, etcétera, Ujú. tenemos un plano vital que se puede ver justamente en las encías, y entonces aquí vemos una relación muy íntima entre las encías y todo el organismo vital, digamos, del sistema, como son, por ejemplo, otros órganos. Vamos a ver que las mucosas de todo el organismo se reflejan en las encías. Entonces, cuando hay inflamación de la encía gingival, por un lado, a ver, hay que ver cómo está ese cepillado, partiendo Ujú. por lo físico, pero también si la persona ya se está cepillando muy bien, tiene buen hábito higiénico, Ujú. podríamos digamos, empezar a sospechar que hay una inflamación de algunas de determinadas mucosas del cuerpo, digamos, Ujú. inflamaciones intestinales o una inflamación hepática y demás que se manifiesta en las encías. Entonces ahí empezamos a relacionar la boca con otros sistemas, como también la odontología con lo médico. O sea, entonces está muy bueno que el médico tenga relación con el odontólogo mutuamente y entonces que el médico también tenga, digamos, una visión que la boca es muy importante desde el diagnóstico integral y desde la imagen antroposófica, la imagen integral del paciente. Me parece un tema muy interesante porque hay gente que no le da esa importancia a los dientes, de hecho los descuidan, a mediana Ujú. edad ya no tienen, Sí, y entonces eso está hablando de algo, como decíamos, que va más allá, es como un reflejo de lo que él o ella sí. eh, sienten, ¿no? Por dentro, o sea, están sintiendo y quieren proyectar al mundo, no sé. Sí, exacto. Entonces, por un lado, vemos que tanto dientes y encías necesitan, o sea, digamos, las encías sí tienen gran capacidad de cicatrización y demás, pero los dientes tienen mucha relación con digamos, el estado vital de la persona. Entonces, si la persona tiene una desvitalización por estrés, por ansiedad, por hábitos modificados y demás, Ujú. automáticamente se alteran y necesitan un gran cuidado externo, partiendo del cepillado, Ujú. de todo ese hábito del cepillado todos los días, cepillarse los dientes y demás. Eso también habla de la voluntad de la persona, Ya. ¿sí? Cuando la voluntad está débil, tenemos de algún modo, por ejemplo, falta de cepillado, las encías empiezan a inflamarse, a sangrar, entonces la persona se siente incómoda, hay mal aliento, la Ujú. boca como que la tapamos, y la boca es un ámbito inconsciente, ¿sí? Se corresponde con el ámbito metabólico del ser humano, el cual es netamente inconsciente. Entonces, el prestar atención de nuestras herramientas de masticación, los dientes, de cepillarlas, cuando hay algo, digamos, abordarlo, tratar de enseguida ir al odontólogo y volver otra vez a ese estado de salud, nos habla de todo el ser de su totalidad. O sea, la salud empieza por la boca. Ya no, porque después se altera la expresión, la persona está un poco más, digamos, intimidada de sonreír, de cuando faltan dientes, la masticación es incorrecta, no es completa, entonces hay alteraciones digestivas, como decíamos, el tema de la expresión. La boca tiene funciones vitales fundamentales para el ser humano. Sabemos que serían esas son deglución, masticación, fonación, respiración y postura. Todas son absolutamente vitales para el ser humano. Entonces, cuando la boca comienza a descuidarse, Ujú. o muchas veces hay funciones incorrectas, hay patologías, entonces de algún modo esto incide en toda la salud general, no solo desde lo físico, sino también desde lo anímico espiritual. ¿Sí? Mm. Qué importante Mm. esto que has dicho de tener una voluntad débil. Y sí, me da esa,
sensación, ¿no? Cuando conoces a una persona que no se lava los dientes, que no le interesa ese cuidado, como que algo Sí. falta, ¿no? Una fuerza, algo que lo tiene que mover a ser consciente y cuidar esa parte. Sí, exacto. Entonces llevar luz a esa cavidad que decíamos que es tan inconsciente, pero es lo más íntimo del ser humano, llevar luz a ese ámbito. Luz quiere decir esto, ¿no? Empezar a concientizar qué está pasando, autodescubrirnos que en el diagnóstico podemos ver cómo está en ese ser humano en ese estado actual, cómo la biografía fue obrando en ese individuo, cómo de pronto actualmente, cómo están sus cuatro cuerpos, o sea, si hay, como decíamos, muchas veces hay estrés, ansiedad, se ve mucho en esta época de pandemia, sí, que la gente está más encerrada, el uso del barbijo, hay mucha incertidumbre. Todo esto vamos a ver que desde lo emocional, así como decíamos, desde lo vital, las encías representan esta cuestión vital que tiene que ver con el organismo líquido, con las mucosas del cuerpo, con el reino vegetal. Tenemos un ámbito emocional, astral, sí, anímico, que también va a ser directamente muy actuante en la boca. ¿Sí? Vamos a ver que la boca, desde el momento que es tan sensorial, con los sabores, la lengua es un sensor en medio de la boca que nada, digamos, como un pez en medio de ese líquido de la saliva, es como el corazón, o sea, es una metamorfosis del corazón, permanentemente está como una sensora que va, todo lo que entra, que ingresa en la cavidad bucal, ella está percibiendo sabores, texturas, hasta el temperamento, la cualidad anímica de lo que comemos. Y por otro lado, los dientes al masticar sí generan conciencia, este choque permanente entre los dientes superiores e inferiores, entre el paladar, el techo de la cavidad bucal, que es como el techo de un templo, o sea, que se forma en esta cavidad una especie de templo, o sea, que es nuestro hogar, nuestro mundo íntimo. Entonces va a estar muy influenciado por lo anímico, por un lado por como decíamos, lo sensorial, por otro el dolor, ya conocemos lo que es un dolor de dientes, que es tremendo, sí. Y por otro lado el movimiento, lo anímico, el movimiento de la masticación, del habla, de lo creador, del habla también. Entonces, permanentemente comemos, hablamos, está en permanente movimiento la boca, pero también absorbe mucho el estrés, ¿sí? Cuando tenemos bruxismo, cuando manifiesta mucho el estrés y la ansiedad la boca. Entonces, en estos momentos también, cuando las personas no se pueden expresar muchas veces o expandir en el movimiento, ir a la naturaleza, acotar sus movimientos y tal, entonces automáticamente hay efectos en la boca, ¿no? Vamos a tener compresión quizás del paladar con el tiempo, compresión de la musculatura mímica que hace que los dientes se vayan apiñando, o bruxismo, mayor cantidad de caries. Hay un montón de cuestiones que los odontólogos ya están observando como consecuencia, por ejemplo, de esta pandemia, que es algo bien concreto que podemos verlo, ¿no? En la realidad. Y entonces, esto decíamos sería lo anímico de la boca. Y finalmente lo espiritual, vamos a ver que justamente si lo espiritual se manifiesta en el habla, bueno, la boca justamente no es el templo a través del órgano fonador, por donde sale la palabra, ¿no? Lo más espiritual, digamos, que tenemos. Por otro lado, la postura, la boca tiene relación directa con la postura erguida, por lo tanto, cuando la persona está agobiada por algunas impresiones, por algunas problemáticas que vive a lo largo del día, muchas veces la postura se altera y con eso muchas veces los dientes también manifiestan posturas alteradas, se van hacia adelante o se retraen hacia adentro. Bueno, hay diferentes malposiciones que podemos estudiar desde la antroposofía mucho más ampliadas, analizando los planos y que en definitiva las posiciones dentales nos hablan justamente de eso, cómo ese espíritu se para en la tierra, cómo esa persona se yergue, ¿sí? en el espacio, cómo se relaciona con el mundo. Entonces esto es lo más espiritual en el habla, como decíamos, que en definitiva también el habla, cómo habla esa persona, va a formar la cavidad bucal. Muchas veces la forma de los músculos, de la actuación de los labios, de la lengua, van a dar la posición de los dientes y la amplitud o la compresión de la cavidad bucal. Entonces es muy importante desde la antroposofía también el área del habla, o sea, la formación del habla, por eso se le da tanta importancia a una terapia como es la formación del habla. Wow, qué interesante esto que has dicho. Oye,
Y entonces, bueno, no sé si nos puedas poner un ejemplo de terapia. O sea, tú ves, por ejemplo, un paciente, ¿no? Que a lo Sí, mejor tiene los dientes, pues, no sé, muy movidos, muy retorcidos. sí, sí. Entonces, ahí, ¿cómo le trabajas? Además de me imagino que con aparatología, ¿no? ¿O no? Sí, exacto. Primero se hace un diagnóstico, vamos a tener muy en cuenta las funciones, porque vamos a ver que los dientes son reflejo de la actividad muscular, por un lado por dentro de la lengua y por fuera de los labios y la musculatura mímica. Entonces, pero a su vez esos músculos y de las funciones, ¿no? Como decíamos, respiración, deglución, masticación. Pero ¿qué pasa? Esas funciones musculares, como lo vemos desde la antroposofía, el músculo está, digamos, como influenciado por la actividad anímica, ¿no? De lo astral. O sea, de algún modo, nosotros en ortopedia, por ejemplo, funcional, decimos la forma es reflejo de la función. Y desde la antroposofía podríamos decir, y la función es reflejo de lo psíquico-anímico, ¿no? Y espiritual. Entonces, bueno, vamos a ver en esa posición de los dientes qué está sucediendo, cómo se puede trabajar por un lado, qué es lo que habría que hacer desde lo físico, con esa cómo generar una posición armónica, equilibrada, balanceada de los dientes y de los maxilares. Con eso vamos a ver también aspectos de la postura, como decíamos, y muchos factores más. Y de las funciones, de la respiración, cómo podemos devolverle al equilibrio la respiración, si está alterada, si es una respiración bucal, la deglución, pero también muchas veces eso también se puede ayudar desde las terapias, vamos a decir desde la euritmia, osteopatía, tenemos las diferentes, como decíamos, la formación del habla, muchas veces medicamentos dinamizados que van a ayudar, bueno, fonoaudiología, por supuesto, osteopatía. Entonces, todo hace a que tenemos una visión integral de ese ser humano y muchas veces de las distintas disciplinas, mismo como en el pediatra, de la mano del pediatra, viendo, por ejemplo, en los niños cómo se va dando ese desarrollo dental y orgánico en general, podemos ayudar desde la odontología, como decíamos, de la mano de la medicina antroposófica, de las diferentes terapias, a que ese niño vaya como creciendo armónicamente. Y cuando lo vemos ya desde pequeño, vamos a ver que desde la antroposofía vemos el desarrollo del niño a través de los septenios, por supuesto a través de la biografía, de ese desarrollo que va, digamos, físico, anímico, espiritual, que va transitando el niño. Entonces vamos a ver cómo lo pedagógico se da de la mano con la pediatría, vamos a ver cómo en una prevención ampliada del desarrollo dental vamos a tener en cuenta muchos factores que nosotros vemos en la pedagogía antroposófica, en la pedagogía Waldorf, cómo la pedagogía Waldorf ayuda impresionantemente al desarrollo sano dentario, ¿no? Del dentomaxilar. Eso, por ejemplo, bueno, se analiza a través de los septenios, cómo podemos ayudar con diferentes conductas, por ejemplo, en el primer septenio, cómo vamos a hacer que el niño vaya, digamos, esos dientes de leche, vamos a hablar que en el primer septenio los dientes de leche evidencian lo heredado, ¿no? Esos dientes de leche no son de algún modo propios del niño, sino que reflejan al entorno, ¿no? Lo que trae, lo que como digamos un cuerpo modelo, ¿no? Que luego va a tener que individualizar alrededor de los 6, 7 años que comiencen a erupcionar los dientes permanentes. Vamos a ver que justamente empieza esa transformación del niño a ser cada vez más el mismo, o sea, empieza el desarrollo ya del sistema rítmico, así como el primer septenio neurosensorio, es como una esponja que todas las impresiones lo van modelando, lo van formando. Por eso decíamos desde la prevención, es muy importante los ritmos, los colores, los olores armónicos, o sea, las texturas de las ropitas, de la ropa que él viste, los juguetes, todo lo que, el sueño, ¿sí? El tiempo de sueño vigilia, un buen descanso, los diferentes estímulos sanos que pueda tener el niño y evitar la intelectualización precoz, todo eso va a favorecer una dentición armónica.
Después en el segundo septenio ya tenemos la formación, digamos, de las arcadas, o sea, cómo los dientes se van posicionando y la cronología de erupción. Por ejemplo, la cronología de erupción nos va a dar si es un niño que está, digamos, más bien precoz, que las fuerzas neurosensoriales están muy activas, o muchas veces hay retraso en el recambio, y entonces ahí vemos cómo esas fuerzas etéricas se van digamos, vislumbrando, cómo también se puede ayudar si hay desvíos en la línea media, ahí comienzan las posiciones dentales, y nosotros podemos hacer un diagnóstico de todas esas posiciones, cómo se va desarrollando y ayudar muchas veces desde la ortopedia con aparatos concretamente y otras veces con euritmia o con ejercicios de respiración o lo que sea necesario para que ese niño se vaya, digamos, de esas transformaciones físicas y anímicas, lo vaya haciendo lo más, digamos, equilibrado posible. Sabemos que la música en este segundo septenio es muy importante, la actividad manual, las labores, el punto cruz, las acuarelas, bueno, todo esto va a ir modelando ese alma que está empezando a conectarse con el mundo, con el colegio, las maestras, los compañeros, en movimientos de simpatía, antipatía. Empieza el desarrollo de la respiración, ya la consolidación de la respiración a los 9 años, coincidiendo con el Rubicón, y entonces en cada etapa que el niño va transitando, la erupción dental va acompañando esas transformaciones. Y cada diente trae un nuevo, o sea, como un nuevo significado, una cualidad que el niño va trayendo a la tierra. O sea, de algún modo, los primeros molares anuncian la escolaridad, los premolares y caninos, digamos, todo ese Rubicón, ese desarrollo ya pasando a la adolescencia. Los segundos molares, podríamos decir, anuncian esa edad sin juicio, que es los 12, 14 años, la adolescencia plena, pasando al tercer septenio. Y los terceros molares, las muelas de juicio, como decimos, las muelas de la sabiduría, ya anuncian cómo a los 21 años el joven ya puede asumir su propia biografía, ser mayor de edad. Y bueno, todo esto está siempre de la mano con el desarrollo dental, con la erupción. Y entonces podemos hacer muchas analogías, podemos ver, como decíamos, ayudar desde la terapia medicamentosa, desde las terapias, desde determinadas pautas que se le pueden dar a los padres, y desde la aparatología, cuando hay concretamente algo físico, como malposiciones, ayudar a encontrar esa simetría, ampliar las arcadas, un montón de cuestiones que están obrando no solo en lo físico orgánico, sino en la totalidad del niño y del joven, ¿sí? Oye, y entonces cada diente tiene un significado, pero no determina, o sí determina a la persona, porque, por ejemplo, a muchos de nosotros nos han tenido que quitar las muelas del juicio por muchos motivos, ¿no? Bueno, a mí ni siquiera me dejaron que me salieran, o sea, a mí me las vieron, me dijeron, mira, te van a salir chuecas, te las vamos a quitar, o sea, tuvieron que fracturarme el hueso, sacarme las 4 en un solo día, y Sí. entonces ya perdí el juicio. Bueno, sí, ahí está la cuestión biográfica, ¿sí? El elemento biográfico, que por algo, digamos, todo tiene un sentido, ¿no? Como que el diente trae una cualidad, una fuerza. En general se trata de que cuando el diente erupciona o en los periodos que debería erupcionar, tenerla, digamos, por ahí un septenio en boca, por más que no esté retenida o demás, para que eso vaya obrando, para que nos traiga esas fuerzas y las hagamos propias. Pero si se da que por alguna cuestión mecánica, digamos, bueno, se considera desde la medicina académica que hay que extraerlo, también está perfecto. Pero es muy lindo conocer qué trae cada diente, ¿no? Como decíamos, los incisivos centrales tienen que ver con lo neurosensorio, con el hecho de erguirse, cómo el niño se posiciona en el mundo, ¿no? Como la cualidad que trae física, si son dientes grandes, si son pequeños, si son amarillos, si son blancos, las angulaciones, todo eso nos marca la personalidad del niño, cómo viene esa individualidad que trae a este mundo, ¿no? Los laterales tienen que ver más con la vitalidad, con la sensibilidad, con lo etérico. Bueno, como decíamos, lo etérico, con la memoria, como son dientes
Entonces, desde la antroposofía hacemos comparaciones antropológicas, digamos, con el reino animal, o sea, se observa ¿qué animal desarrolla tal diente? Entonces, ¿qué fuerzas tiene ese animal? ¿Qué características? Y entonces ahí podemos ver en nosotros cómo eso se refleja, ¿no? Y decíamos, por ejemplo, lateral, lo que desarrolla el elefante, a pesar de que parecen colmillos, que todo el mundo le dice colmillos, son laterales, incisivos laterales. Y bueno, ¿qué nos trae el elefante? Esa cualidad etérica, de mucha sensibilidad, de mucha percepción, de mucha resistencia, bueno, de mucha memoria, la memoria, como dicen, del elefante. Entonces, cuando un incisivo falta o está conoide o hay agenesia de ese incisivo lateral, de algún modo esa persona va a tener que desarrollar por sí mismo esas fuerzas, porque desde lo físico no lo tiene, ¿sí? O lo tiene disminuido. Por ejemplo, las personas que no tienen incisivos laterales, son mucho más sensibles, se cansan más fácilmente, son hipersensibles quizás en muchas cuestiones. Entonces, bueno, eso lo van a tener que trabajar conscientemente, ¿no? El canino, después los caninos que tienen que ver con lo anímico, con lo astral, con el desarrollo de las emociones, con la agresividad muchas veces, y bueno, también depende cómo esté ese canino, si está retenido, si está muy adelante, si está muy atrás, todo eso también. El primer molar tiene que ver más con el yo, con lo individual, el segundo con el tú, con el nosotros, con lo social, y así, ¿no? El primer molar, como decíamos, con la conciencia espacial de los 6 años, con la madurez escolar, bueno, y así el segundo molar con el desarrollo del amar en la adolescencia, ¿no? El sentido del amor hacia el mundo, hacia otra persona. Y el tercer molar tiene que ver la muela de juicio ya más como en otra octava. O sea, si tenemos del 1 al 7 hasta el segundo molar, la muela de juicio es el 8, es una octava, ya pasamos otra octava. Entonces tiene que ver ya más con lo inconsciente del mundo, con otras, digamos, otras percepciones mucho más pasando nuestro mundo directo, sino que con otros mundos, conexiones con otros mundos o con otras vibraciones, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante conocer todo eso y ver cómo en el niño se va desarrollando y, como decíamos, cómo ayudarlo desde las diferentes técnicas y terapias o medicaciones o lo que sea para que eso sea saludable, ¿no? Pues me encanta, porque además, por ejemplo, hay gente, alguna vez escuché a alguien decir, mira, yo tengo los dientes así como desordenados, ¿no? O amontonados, pero no quiero que me quiten ningún diente porque cada diente significa algo o es importante por algo. Y yo decía, yo en ese momento no, o sea, dije, pues está loco, ¿no? Porque antes se practicaba que si un diente no cabía, pues lo quitaba, nadie te explicaba nada, nadie te preguntaba. Sí. Y por eso me parece tan rico esto que estás diciendo, en el sentido de que, por ejemplo, si yo no tuve colmillos o me los quitaron, pues igual y he perdido ahí una fuerza, ¿no? A la hora de enfrentar la vida. Exacto, sí. Por eso yo decía que eso después hay que hacerlo por uno mismo, ¿no? Conscientemente, porque por algo también biográficamente, digamos, hubo que pasar por eso, ¿no? Como que esa persona transitar eso y entonces como que de algún modo con el diente algo, o sea, quizás algo se equilibró, aunque sea en otra esfera, fue para evitar en ese momento un mal mayor, por ejemplo, ¿no? O, digamos, también las generaciones de odontólogos, que hay gente, digamos, personas grandes que, bueno, en su momento la odontología era mucho más extraccionista, recién ahora hay un concepto mucho más funcional, conservador, entonces, bueno, eso, ¿no? Como que uno kármicamente también se va acercando a determinados profesionales o va viviendo determinadas etapas de la odontología, que en este momento, la verdad que yo estoy en grupos digamos, científicos desde la ortopedia funcional y es impresionante cómo se va cada vez apuntando a una globalidad, cada vez cómo se va integrando el diente a todo el organismo, a toda la persona, cómo los dientes influyen hasta en la esfera social, hasta, bueno, esto también desde la antroposofía,
podemos verlo desde la trimembración, desde la triestructura, cómo nosotros podemos hacer un diagnóstico de la boca en relación a lo neurosensorio, a lo rítmico y a lo metabólico, esta triestructura que sería una especie de fisiología espiritual, ¿no? Que tenemos, que nos ayuda muchísimo para ver el concepto de salud y enfermedad, y cómo estos tres polos, o sea, el polo de la cabeza, del ámbito del tórax, de corazón y pulmones, y del ámbito metabólico, de la voluntad, tienen que estar en equilibrio, porque manifiestan esto, ¿no? Si están en equilibrio estos tres sistemas, tenemos salud, tenemos un equilibrio entre el pensar, el sentir y el querer, y esto se va a reflejar hasta en las mínimas, hasta la mínima parte, hasta la mínima expresión en el organismo, ¿sí? Entonces, si esta triestructura la podemos, como decía, ver en todo, esta trinidad, digamos, en la boca justamente es eso, el maxilar superior refleja lo neurosensorio, el paladar, la bóveda palatina, con la bóveda craneana, se refleja con la bóveda celeste, por decir, entonces es como el cielo de la cavidad bucal, es como lo más tendiente a lo espiritual, en cuerpo, alma, espíritu. La mandíbula más tiene que ver con lo metabólico, con la tierra, con lo concreto, con la oscuridad, digamos, de la tierra, y entonces con el mundo, y entonces en el medio están los dientes y la lengua, que tienen que ver con lo rítmico, con corazón y pulmones, con el movimiento de articulación, y entonces reflejo del sistema rítmico y del sentir, ¿no? Por eso lo anímico está muy presente. Entonces, en la ortodoncia, de acuerdo a cómo se posicionan los dientes, cómo está, si la mandíbula está más adelante, más atrás, el maxilar, cómo está, si está centrado o la línea media está desviada. Todo este diagnóstico nos hace que, por un lado, vemos cómo estas fuerzas espirituales fueron obrando a lo largo de los septenios, y cómo al volver a equilibrarlas estamos actuando justamente en que la persona de algún modo se vuelve a equilibrar, vuelve a sentir su centro, y entonces de algún modo se siente un orden por un lado, pero también como que las ideas que tiene esa persona las puede llevar por el sentir y luego las lleva al mundo, o sea, a la voluntad. Como para actuar en el mundo tiene que haber este camino, y muchas veces el trabajar en la boca, el balancear cuando algo está muy, digamos, en extremo unilateralizado o hay muchos desvíos o lo que sea, el ampliar la cavidad bucal para que justamente, entre otras cosas, entre los dientes, alinear el hecho de alinear los dientes, de algún modo estas posiciones, digamos, cuando el diente no logra su posición en la arcada, esta fuerza está actuando como fuera un poco de lugar. Entonces el hecho de alinear los dientes nos devuelve ese centro, ¿no? Ese centro, esa línea media, la verticalidad, y con esto el espíritu, ¿no? Como que de algún modo se centra lo corporal y lo espiritual, ¿no? Eso es una ayuda desde lo físico muy, muy interesante. Por eso que se evitan en lo posible las extracciones, pero bueno, en la medida que se pueda. Muchas veces realmente ya está todo muy concretamente, ya, digamos, como decíamos, un tercer molar muy desviado, retenido. Bueno, ahí se evalúa hasta qué punto se puede conservar, y luego, si no llegado el caso, se extrae también. Por supuesto, no somos radicales 100%, pero bueno, se evalúa en ese caso, en cada caso individual. Sí. Pues yo creo que los dientes, no sé, me da la impresión, han evolucionado de una manera que se nota mucho. De hecho, ahora hablan de que tenemos menos dientes, ¿no? De que nuestros dientes han cambiado porque nuestra alimentación ha cambiado. Entonces, antes yo creo que nuestra alimentación era como más dura o no sé. Y ahora, como todo es suave, blandito, pancito, todo suavecito, pues no tienen que esforzarse mucho nuestros dientes, digamos, ¿no? Exactamente, sí, tal cual. Bueno, eso justamente está perfecto, porque el hecho de masticar alimentos más duros, digamos, por ejemplo, si nos retraemos al hombre prehistórico, a llegar hasta la civilización actual, el hecho de masticar, como decíamos, alimentación más dura, genera ejercicio, ¿no? De los músculos, entonces con eso desarrolla los maxilares, entonces así los dientes entran en su tamaño, se pueden disponer armónicamente en la boca. Con el hecho de la evolución de la civilización, como decíamos,
la pregunta es si fuimos para mejor con la civilización o si es una involución, porque al final, lo que vos decías con el tema de los alimentos, con alimentos blandos y demás, ese desarrollo no está, no es ejercicio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ese es un factor muy importante, como también el movimiento. O sea, nosotros en nuestra infancia, determinadas generaciones en nuestra infancia vivíamos así en movimiento con una bicicleta, trepando árboles, corriendo, o sea, todo afuera, ¿no? Sí. Y ahora cada vez más adentro y ni hablar con estos momentos que estamos viviendo. Entonces, eso también, el movimiento, los espacios más grandes, la expansión, eso también se va a manifestar. No es lo mismo que el niño corra, salte y trepe y, bueno, y haga diferentes actividades físicas, deportes, a que esté más en su casa, recluido en un ambiente más pequeño. Todo eso también va a generar que las arcadas sean más pequeñas y que los dientes cada vez entren menos, o sea, es tal cual, o sea, con la evolución de la humanidad van a ir desapareciendo dientes. Los últimos de cada serie, como los terceros molares, los segundos premolares, los laterales, incisivos laterales, de algún modo van ido, cada vez hay cada vez más agenesias y eso es como reflejo de la evolución, entre comillas, de la humanidad. Pero también podemos decir que antes todo era más corporal, más físico, ¿no? Como que la humanidad también, digamos, si lo podemos pensar, es cada vez más va hacia el ámbito intelectual, el desarrollo cada vez más va hacia la cabeza, ¿no? Como que cada vez todo se hace más finito, más rápido, más electrónico, más... Y entonces, en realidad, cada vez se necesitan menos dientes para encarnar y nosotros estamos cada vez menos corporalizados. Entonces, antes la lucha era corporal, la guerra era todo mano a mano, así con... Ahora es todo cibernético y todo cada vez más espacial, ¿no? Entonces, tiene sentido que de algún modo cada vez necesitemos menos dientes, ¿no? Para el mundo físico, porque de algún modo nos estamos también espiritualizando o haciendo más desarrollo del polo superior, ¿no? Eso también es, pero bueno, por eso es muy interesante a los niños desde chiquitos enseñarles a masticar, darles alimentos que realmente les ofrezcan resistencia. Eso es fantástico como prevención de futuras malposiciones, ¿no? Eso es muy interesante, el amamantamiento, que no es lo mismo el amamantamiento que la mamadera. Siempre, si se puede favorecer la lactancia materna, siempre va a ser mucho mejor en el desarrollo de los maxilares, se actúan, digamos, se ejercitan más músculos, el contacto con la madre, todas las experiencias que el niño tiene en ese momento, el abrazo, el calor, la leche, la calidad de la leche, por supuesto, en sus digamos, cualidades inmunes, es, digamos, irreemplazable. Entonces eso desde la prevención se puede como ayudar para de algún modo equilibrar los efectos de esta época, ¿no? De cómo va la vida y el mundo. Desde la pedagogía Waldorf hay muchísimas cosas que se pueden hacer, desde los juegos, como decíamos, las labores, el usar los dedos, todo lo que sea el desarrollo de los dedos, así como trabajos manuales, favorece, como decíamos, la simetría, la buena posición de los maxilares, de los dientes, porque tiene ahí una relación entre la punta de la lengua y la punta de los dedos, y entonces la lengua se hace más hábil, o sea, cuando ejercitamos la motricidad fina de los dedos, esto hace que la maduración lingual sea mucho mejor, y con esto el habla y con esto la formación bucal. Muy interesante, la verdad que hay aspectos de conexiones, como decíamos, el movimiento también finito de los miembros hace que haya menos caries, o hace que también los dientes se formen mejor, como la euritmia, por ejemplo, movimientos de los pies espacialmente coordinados, la música también refina, o sea, lo anímico, y con eso también todo el desarrollo. Desde la pedagogía Waldorf es maravilloso la ayuda que se puede dar para el crecimiento armónico, ¿no?, del niño. Y lo sabemos. Oye, y también la respiración, ¿verdad? Es importante porque Sí. respira por la boca abierta o duermes con la boca abierta y eso nos va afectando a los dientes, aunque pareciera que no.
Sí, exacto. Bueno, en relación a eso, yo escribí un libro sobre la respiración bucal desde la visión justamente antroposófica y entonces vemos cómo es tan diferente, primero la disposición orgánica del cuerpo, o sea, cuando respiramos por la nariz o por la boca, desde que es natural y, digamos, y correcto que sea por la nariz, por cómo el aire es, digamos, filtrado, humidificado, calentado y demás, bueno, ante todo para el ingreso al organismo, pero luego también porque eso genera una postura erguida, la boca cerrada, digamos, tiene determinadas presiones correctas, lo cognitivo, la respiración nasales realmente tiene efectos como decíamos, en lo postural, en el pensar, hasta el pensamiento, la buena oxigenación, la masticación, la digestión. Bueno, cuando hay respiración bucal hay un montón de cuestiones alteradas. Va a tener consecuencias no solo en lo físico de la boca, sino también en la columna, en los pies, en las piernas, en toda la disposición postural. Pero también efectos de cansancio, de la persona duerme mal, se despierta cansada, en el caso de los niños están irritables, muchas veces hay nenes hiperkinéticos que en realidad lo que están haciendo es respirando por la boca y duermen mal de noche y no comen bien porque ya no tienen tanta energía para masticar, para moverse, no quieren hacer actividad física. Entonces esto, hasta en el temperamento, hasta en lo anímico espiritual, como decíamos, podemos analizar en todos los síntomas que trae, los signos que trae la respiración bucal, pues nosotros podemos hacer analogías con cómo se ve desde lo espiritual eso, como una boca abierta, ¿qué nos trae una boca abierta? Entonces vamos a ver que la persona de algún modo está muy permeada por el mundo externo, o sea, no tiene ese límite de ese mundo interno que representa la boca, no está, digamos, cerrado, o sea, el hecho de abrir y cerrar la boca conscientemente, los labios tienen una función de autodominio. Cuando está funcionando bien, nosotros nos expresamos, abrimos o cerramos cuando queremos, en realidad. Y a su vez, cerramos cuando no queremos que entre, o sea, hay una cuestión de intercambio con el mundo que en la respiración bucal no se encuentra, o sea, se encuentra como alterada. Entonces hay demasiada apertura. Por otro lado, hay una desvitalización. La respiración bucal lleva a una gran desvitalización. Las fuerzas de la gravedad están muy presentes, por lo tanto la postura, el niño se hace, digamos, se yerce, en lugar de erguirse, se coloca en forma de C, o sea, con la cabeza hacia adelante, las rodillas en X, las escápulas aladas, los hombros hacia adelante. Bueno, todo esto hace que de algún modo el temperamento melancólico, o sea, con su cualidad tierra, esté muy presente. O sea, todo es más denso, los huesos están más densos, el temperamento, los ojitos están más opacos, digamos, predomina todo lo neurosensorio y muy poca voluntad, muy poca vitalidad. Entonces, todo eso, del momento que trabajamos la respiración, tratando de devolver la respiración nasal y equilibrar lo que haya, digamos, en la boca, como por ejemplo la mandíbula comienza a irse hacia atrás, los dientes hacia adelante, hay compresiones, bueno, un montón de cuestiones. Cuando uno vuelve, digamos, a darle armonía, a armonizar esa boca, junto con trabajando las funciones, con una fonoaudióloga, con ejercicios, mismo como decíamos con euritmia, con otras terapias también, el niño vuelve otra vez, o la persona vuelve a equilibrarse de tal manera que está mucho más vital, bueno, en el caso de los niños es impresionante cómo cambia la mirada, cómo cambia la postura, la actitud, como de estar más centrados, no tan pendientes del otro, no tan vulnerables, no tan hipersensibles, sino que están como más en su centro, ¿no? Y esto es hermoso, que no hay límites, en toda la vida se puede trabajar. Esto es algo que no es predominio, digamos, de hasta tal edad, la ortodoncia o la ortopedia o tal, sino que durante toda la vida tenemos la oportunidad de traer esa armonía de nuevo al plano físico, que ese reflejo, digamos, de otras, como de volver a nuestro arquetipo tan perfecto que en realidad todos lo tenemos, que muchas veces está visible y otras veces no, y entonces cómo traerlo de nuevo como al plano físico y poder comenzar a sonreír nuevamente, de tener un aplomo, de sentir que son, digamos, nosotros tenemos posesión de nuestro cuerpo, o sea, como que pudimos hacer un trabajo
de interiorización, de concientización y bueno, es muy lindo lo que se siente cuando se vuelve otra vez a la armonía. Digamos, tengo testimonios de pacientes que han visto cambios concretos en su vida, o en el caso de los niños, informes de maestros de cómo ese niño que era muy, bueno, un poco muy hacia adentro, o muy tímido, que de pronto un poco antisocial, de pronto se empieza a comunicar, se empieza a estar más alegre. Bueno, muchas cosas muy, muy lindas que en la práctica realmente el trabajar de la mano médicos, odontólogos, pedagogos, todos con la misma visión del ser humano, es maravilloso, porque entonces ahí se logra esta integralidad que en definitiva es para el paciente, para la persona, para todos, es mucho mejor, ¿no? Realmente es muy, muy reconfortante. Y bueno, no sé si nos puedas recomendar alguna terapia para eso, porque yo intenté ponerme una cinta en la boca, bueno, de estas adhesivas, Sí. para no abrir la boca, y la verdad es que dormía muy bien toda la noche, pero, Sí. por ejemplo, para un niño, que yo también lo intenté con mi hija, pues no quiso, no le gustó. Sí, exacto. Sí. Sí. Por un lado, bueno, fonoaudiología está claro que puntualmente se puede trabajar ese tema, la respiración bucal. Después también están las rimas. Por ejemplo, Tamara Chobarovsky tiene rimas hermosísimas que son para ir trabajando la respiración de algún modo con el habla, ¿no? No puntualmente el ejercicio respiratorio, sino que digamos, recitando o haciendo bueno, rimas, como decía, es muy divertido y la verdad que es impresionante los efectos que tiene, cómo trabajar el lenguaje, la respiración a través de las rimas. Después también, bueno, como decíamos muchas veces, con lo postural y la actitud que decíamos apertura y demás, demasiada apertura, se puede trabajar desde Eurignia, ese cierre, ¿no? Como ese erguirse, ese eje. También, bueno, y después hay ejercicios puntualmente de respiratorios que se pueden comunicar conmigo, yo les puedo mandar muy, muy interesantes, muy simples, y haciéndolos todos los días, eso ya se va mejorando, se va concientizando y el cerebro, digamos, la musculatura comienza a tener otro registro y a gestar algo nuevo, ¿no? Otro tipo de función mucho más saludable. Y bueno, ¿nos podrías compartir ese contacto para que la gente se comunique contigo? ¿Es correo electrónico, si es Facebook? Sí, cómo no. Mi mail es fabiolalimardo@yahoo.com.ar o en Facebook o en Instagram, doctora.fabiolalimardo. Ahí también se pueden comunicar, me mandan un mensaje, no hay ningún problema. Pues muchísimas gracias, Fabi, por esta charla tan interesante. La verdad es que yo creo que aprendimos mucho y yo me quedo con muchas ganas de saber más y sobre todo de ir con un médico así y que me vea y me diga en qué tengo que trabajar, que también eso, pues eso es como dices, ¿no? Es un espejo un poquito y siempre, bueno, a mí todo Sí. esto que sea crecer me gusta. Como no, en España tenemos muchas odontólogas, así que cualquier cosa me pueden escribir y yo las contacto. Gracias a vos, te agradezco muchísimo y bueno, gracias por llevar estos conocimientos al público, digamos, desde la antroposofía. Esta contribución me parece maravillosa y bueno, gracias por ayudarme a compartirla. Muchísimas gracias a Fabiola Limardo por esta conversación tan interesante. Hay mucho de magia en los dientes, hay muchas cosas que saber, que son importantes. Como ella dice, es el reflejo de muchas cosas que nos están ocurriendo, ¿no? Tanto físicamente, en el sentido de lo funcional del cuerpo, como anímicamente, emocionalmente, en fin, hay mucho ahí en nuestros dientes, incluso cuando estamos atravesando, ¿no? Momentos de estrés. Muchas veces este bruxismo pues nos está también diciendo algo, ¿no? Hay un mensaje ahí. Así que bueno, sin duda los dientes son un tema muy importante en nuestra vida. Desde que nacemos prácticamente, cuando nos empiezan a salir los dientes, tú ves a los bebés cómo cambia algo en ellos cuando les empiezan a salir los dientes. No sé, como que tienen más energía, ¿no? Duermen menos, ¿no?
están más inquietos, en fin. Y luego cuando les cambian los dientes por primera vez, toda esta emoción del ratoncito Pérez o el hada de los dientes, son momentos importantes en nuestra vida. Sin duda nos traen nuevas fuerzas, hay que estar al pendiente de nuestros dientes. No sé, los dientes son tan importantes en nuestra vida porque, de hecho, incluso una de nuestras pesadillas es soñar que se nos caen los dientes, ¿no? Y una sonrisa siempre cae bien a todos, ¿no? Los que están alrededor recibiéndola. Una sonrisa es como decir bienvenido. Así que hay que seguir sonriendo a pesar de que tengamos la boca cubierta, porque algún día podremos volver a esa normalidad que conocemos. Así que bueno, pues ojalá te haya gustado esta charla, ojalá te haya sido de utilidad. Ha sido todo un honor para mí poder charlar con Fabiola Limardo, es una mujer admirable y le agradecemos todo el equipo de Palabra de Rudolf Steiner por su presencia en este espacio. Así que muchísimas gracias, ya sabes que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, nos encuentras en Instagram, en Facebook y en YouTube como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Yo soy Caro Hernández y como siempre ya sabes que mis mejores deseos te acompañan, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández, gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.